Ya sigamos con otros temas, Vale. El Fondo Monetario Internacional bajó la proyección de crecimiento para Chile y el mundo a raíz de la guerra comercial desatada por las políticas arancelarias de los Estados Unidos. De este modo, la perspectiva de crecimiento económico se redujo en un 0,5% y para Chile la proyección disminuyó de 2,2% a solo 2% para este año. Para profundizar justamente en este tema, tomamos contacto con Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile de la FEN. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, buenos días y bienvenido. Gracias por este contacto. En primer lugar, queremos conocer un poco el detalle de este informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles serían los países más afectados, con quizás menor crecimiento, más inflación? ¿Cuál es el escenario que nos entrega el FMI? En general, lo que hace, primero determina que hay un escenario de alto riesgo de volatilidad, dadas las decisiones que tomó el presidente Donald Trump de ver los aranceles, lo que establece que el mundo se ve en factores de riesgo y cuando están los factores de riesgo de volatilidad, lógicamente hay una restricción de inversiones y eso va a afectar la mayoría del crecimiento, no solamente en Chile, sino que en todas las economías del mundo se va a ver un efecto. Ahora, ese efecto va a depender de qué medidas se tomen a futuro y qué elementos de eso se van a cumplir y qué no. Es lo que hace el Fondo Monetario, dice, ¿saben? Las economías globales van a bajar y lo que hace una proyección estimada que dice, mire, en el mundo, dado que teníamos una proyección de tener un 3.3 para el 2026, vamos a 3 y después de tener, bajamos una proyección para el 2025 de 2.8. Eso es lo mismo que hace con Chile. Pero, por ejemplo, para el mundo hace una proyección de un 2.8, para la economía avanzada de 1.4, Estados Unidos dice que hay un factor de posible recesión y lo baja a 1.8, la eurozona 0.8, con algunos países un poco sobre eso, sobre todo España un 2.5, y hacia emergentes es la que tiene menor efecto, que está con un 4.5, con un China que baja del 4.4 al 4%, Latinoamérica con un efecto global del 2% y algunos países negativos que son principalmente el caso de Venezuela y en el caso de México, por ejemplo. Sí, Jorge, en este caso, ¿cuánto marca el origen de esta incertidumbre? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a raíz, si uno lo compara con los últimos eventos económicos que han golpeado más la economía mundial, a ver, la pandemia, más o menos sabíamos, a ver, esto puede durar este tiempo, tiene un origen más o menos por acá, en el caso de la subprime, más o menos se sabía. Aquí estamos frente a decisiones políticas, frente a un presidente de un país que no sabemos qué va a decir mañana. Hoy día suavizó el discurso contra China, hoy día, hace 2 días estaba diciendo que al presidente de la Reserva Federal lo quería sacar de un 2x3, hoy día parece que ya no. Entonces, estar al arbitrio de Trump, ¿cuánto puede mover estas proyecciones? La estamos viendo completamente a mi juicio, porque uno ve cómo están reaccionando los mercados. Ahora, siempre hay que entender que los mercados primero reaccionan muy fuerte como un terremoto grado 10, claro, y después se estabiliza y hay réplicas chiquititas y después tendemos a estabilizarnos. La economía y sobre todo en el área financiera, en todo, se recibe un impacto de riesgo muy fuerte, se toma, todos los indicadores se desploman y después ya se asume el riesgo y se empieza a decir qué nivel de riesgo tenemos y empieza a equilibrar con un nivel más o menos promedio para decir esto es lo que aceptamos de riesgo independiente de lo que haga. Hoy día, lamentablemente, estamos dependiendo de una variable y esa variable es el presidente norteamericano. Hoy día dijo que en realidad había que conversar. El IPSA hoy día está en 7.900 puntos arriba, la bolsa, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq andan bordeando el 3%, y lógicamente todos quedaron más tranquilos. No va a echar al presidente de la FED y ahí hay un gallo súper fuerte con relación a la baja de intereses. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene que negociar hoy día todo lo que es su deuda, por lo tanto va a haber una presión del presidente americano para bajar la tasa porque le conviene el tema de negociación de tasas. Por lo tanto, aquí estamos, mientras los mercados no asimilen este riesgo en forma completa y determinen qué es verdad y qué es mentira y dónde se van a equilibrar, vamos a estar todavía con estos vaivenes de factores de riesgo en la economía.
Claro, pero esto puede durar mucho, ¿no, Jorge? Porque mientras quizás Trump esté en el poder, por lo menos lo que hemos visto en estos 100 días que lleva de gobierno, hay muchos vaivenes. Entonces, ahí, ¿qué decisiones se pueden tomar a nivel de quizás políticas públicas en cuanto a economía para enfrentar esta situación? Sobre todo Chile, que es un país que es tan vulnerable tanto a Estados Unidos como sobre todo también a China, que están ellos dos ahí en una guerra comercial. Ahora, yo creo que el presidente América ya puso el tema geopolítico, ya puso sobre la mesa sobre qué quiere negociar, cómo quiere negociar. Yo creo que eso es un punch ahora, se va a entender a estabilizar dentro de los próximos meses. No creo que esto vaya a seguir porque daña todo, no solamente a los mercados internacionales, sino que daña también al mercado americano. Y eso uno ha visto, por ejemplo, la respuesta de la empresa automotriz, que dijeron cuidado. Después también suavizó con Canadá, porque no hay que olvidar que el estado Michigan, Nueva York reciben la fuente energética de electricidad de Canadá. Entonces, esto es una guerra fuerte en el principio y después va a tender a estabilizarse para llegar, ya, con este piso vamos a negociar. Ahora, la segunda pregunta respecto a nuestro país, yo creo que tenemos, primero, hay que entender que cuando hay volatilidad y riesgo tenemos dos cosas. O aprovechamos las oportunidades o nos sentamos a llorar. Yo voy por el vaso medio lleno, hay que aprovechar oportunidades. Por ejemplo, tenemos oportunidad en hidrógeno verde, tenemos oportunidad en litio. Hoy día los commodities están con precio histórico. Hay que ver que independiente que hubo una baja en un minuto, llegamos a $5.22 la libra y hoy día estamos más cercanos al 4.4, pero eso está también en un ciclo alto. No hay que olvidar que si bajamos a 4, igual estamos en un ciclo alto, estamos en un ciclo tremendamente alto de commodity, inclusive mejor o superior a la época de oro que tuvimos entre el 2011-2012. Por lo tanto, hay que aprovechar las oportunidades de mercado que tenemos y hay que empezar a aprovecharlas luego. Ya después no va a ser conveniente. Tenemos, por ejemplo, hay un tema muy importante que se ha estado tratando, pero esto viene de un estudio de hace más de 10 años con respecto a las tierras raras que tenemos en algunas zonas del país, tanto en el norte como en el sur. Y ese mercado se puede aprovechar ahora, porque esas tierras son esenciales para la electromovilidad, armamentos de última tecnología, todo lo que son los chips de última generación y todo lo que son inteligencia artificial o la necesidad que requiere para construir, todo lo que son los mecanismos de construcción de elementos de microchip, todo para lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar rápido a aprovechar oportunidades, porque si no las vamos a perder y las va a aprovechar otro país. Sí, Jorge, tú coincides con varios economistas que dicen que más que fijarse en los efectos o posibles efectos de las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos, lo que más nos puede afectar es que el primero y segundo, Estados Unidos y China, nuestros principales dos socios comerciales, las principales dos potencias económicas del mundo, ellos estén en buen chileno agarrados del moño. Ese efecto para nosotros puede ser más doloroso que quizás la caída o eventual caída de exportaciones a Estados Unidos. Yo creo que efectivamente lo que hay que tener cuidado es no meterse en la pelea. Es cuando uno ve a dos personas peleando, va a volar una cachetada y no van a pegar. Entonces es preferirse alejarse un poco, tomar una posición más conservadora, más de recuerdo, ni por uno ni otro, y empezar a trabajar una política más de bajo, silenciosa, trabajar las oportunidades, como la comisión que se hizo a la India, por ejemplo. Sí, ¿por qué te lo planteo? Porque se ha levantado, por ejemplo, en la prensa hemos conocido de varias inversiones, por ejemplo, chinas aquí en Chile, este observatorio relacionado con una universidad del norte. Se empieza a poner en el ojo todas las inversiones chinas. Entonces, de Estados Unidos están a presionar porque cómo los chinos se están metiendo en este mercado, están metidos en el mercado energético, están metidos en este... Entonces, ¿cómo te mantienes ahí entre medio para no molestar a uno y molestar al otro, a estos dos gigantes? Porque en el fondo también necesitan las inversiones. Entonces, si tú le abres la puerta a uno, te va a alegar al otro. Si le abres la puerta al otro, te va a alegar el uno. Entonces, ¿cómo se hace ese equilibrio? Yo creo que hay que equilibrar con los dos y sobre todo tener cuidado y dejar, por ejemplo, una participación chilena dentro de cada una de estas sociedades. No dejar que sea 100% China. Y cuidado, independiente de quién invierta, hay elementos de áreas estratégicas de Chile que hay que tener cuidado a quién se le entrega, porque en el fondo te pueden llegar a negociar, oye, yo te negocio, tú no me dejas entrar, yo te negocio las exportaciones, por ejemplo, de berry o las exportaciones de fruta a China. Si no me das esto, yo no te... Entonces hay que buscar determinado equilibrio donde, como uno dice, ni con uno ni con otro, sino buscar equilibrios que permitan un sano crecimiento de Chile, pero teniendo cuidado porque uno de los dos se va a enojar. Estados Unidos ya puso sobre la mesa el tema de las patentes comerciales. Cuidado, ya por ejemplo en el caso de Panamá le puso el tema
de las inversiones chinas en empresas que estaban viendo temas de administración del Canal de Panamá, y ya le dijo, sáquenlas para afuera. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado, trabajar muy despacito, con pie de plomo, porque esto va a causar algunos escozores en algunas partes y vamos a tener que ser muy inteligentes. Por eso que yo creo que hay áreas donde no molestan ahí, la podemos desarrollar nosotros. Hidrógeno verde, tema de minero, donde somos líderes en minería en Chile, aunque uno no lo crea, en términos de uno ve cuáles son las mineras de cobre más grandes, somos líderes de cobre a nivel mundial. Hidrógeno verde es un tema, tierras raras es otro tema. Entonces, tema de agricultura también somos fuertes. Entonces, hay que ver dónde somos fuertes, cómo reaccionamos y empezar a trabajar, más que ver qué efecto tiene esto, cómo lo vamos a enfrentar, ¿sabes? Dejemos de ver los efectos y empecemos a trabajar en cómo potenciamos donde tenemos fortaleza y empezar a trabajar ahí es donde está la esencia de lo que tenemos que ir para el futuro, independiente de lo que pueda pasar después en los mercados. Claro, pero yo entiendo el punto respecto a ver dónde están nuestras oportunidades, como nos dice Jorge, como usted nos dice, Jorge, pero ¿qué pasa si el mundo está creciendo menos o con menos actividad? ¿Qué pasa con esos mercados que quizás queremos potenciar si finalmente, por ejemplo, China, que es un socio comercial importante que nos compra, está con una actividad menor y quizás genera, por ejemplo, menos demanda hacia lo que nosotros le podemos ofrecer? Ahora, yo siempre hay que tener cuidado con las cifras estadísticas, porque China igual está creciendo al 4%, está creciendo y más que toda la economía avanzada, está creciendo más que la eurozona. Entonces, a veces las estadísticas son media engañosas. Por lo tanto, sí, efectivamente, China bajó el 4.4 al cuadro, pero también hay que mencionar qué significa que China esté creciendo al 4 en términos de su volumen y dimensión económica. Es diferente que nosotros crezcamos, por ejemplo, a un 3% o a un 2%, que una economía más chica crezca al 6%. No son comparables. Argentina, por ejemplo, va a crecer mucho más que nosotros en términos generales, pero Argentina viene con un tema económico de larga data, por lo tanto, no son equivalentes a veces las estadísticas en términos de comparaciones. Claro, el crecimiento argentino viene mucho más del piso y ahí obviamente los márgenes de crecimiento son mayores. Jorge, yendo un poco más a lo local, a lo de Chile, veíamos que el recorte de proyección de Chile es más bien bajo respecto si lo comparamos con el mundo, Estados Unidos o México. Mientras más cercano a Estados Unidos, como que la proyección más cae. De Chile cae 2,2 a 2%. A 2. El Ministerio de Hacienda debiese, muchos piensan, reajustar su proyección de crecimiento de 2,5 actualmente. Incluso para muchos el IPOM, claro, el IPOM habló de un riesgo acotado respecto a este evento. Hay que ser justo. Fue un par de semanas antes de lo anunciado por Donald Trump. ¿Cómo ves tú el efecto en nuestro país en términos de crecimiento? ¿Cuáles son tus proyecciones a cuánto podría llegar la economía hasta 2025? A ver, la proyección que hace, como tú mismo dices, bajó la proyección bastante poco, 2.2 a 2, y para el próximo año de 2.3 la bajó a 2.2. Pero no hay que olvidar que el Banco Central tenía considerado un PIB tendencial del 1.75 al 2.75. Sí, está dentro del margen todavía. Claro, y si uno ve cuál es el PIB tendencial para el 2026, igual está en 1.5, 2.5. Por lo tanto, si uno sacara una media, andamos cerca igual del crecimiento que estamos esperando. Ahora, nuestro problema no es, a mi juicio, el tema era arancel. Arancel nos va a pegar, sí o sí nos va a pegar. Pero no hay que olvidar que ya veníamos con este crecimiento disminuido y las proyecciones que teníamos de proyectar un 3% se venían bajando más ajustadas al ser más cercano al 2% que al 2.5%. Por lo tanto, esto no es también un efecto de los aranceles, también un efecto que nosotros tenemos hace bastante rato con una economía estancada. Cuando uno habla de la economía estancada, ¿por qué? Porque hay un equilibrio que uno tiene que hacer respecto a cómo equilibramos dos cosas: el gasto con respecto a la inversión. Y nosotros en este balancín, en este equilibrio, estamos en un tema mal, el tema de inversión. Y ahí nos está pegando muy fuerte. Inclusive el FMI en el informe anterior dijo claramente lo que nos estaba pegando: la tasa de desempleo alta, la construcción, la disminución o los factores que teníamos de disminución del factor de construcción, la volatilidad que teníamos en las materias primas y la incertidumbre política. Ya, por ejemplo, se sacó una que el ministro dijo, el tema de la reforma tributaria. Pero, por ejemplo, aquí hay un elemento súper importante. Nosotros hoy día posiblemente tengamos una emergencia de tipo económica y que deberíamos impulsar el desarrollo a nivel de empresa mediana hacia arriba, desarrollar algunos incentivos o tener recursos para una emergencia.
nos desequilibramos en el presupuesto sobre el PIB. Nos gastamos la plata que tenía Corfo para la emergencia y más encima nos gastamos la plata del FES. Entonces, chuta, aquí hay dos factores. Un factor que nos pega internacional, pero también de nuestras finanzas públicas que no tenemos resguardo y los resguardos se los gastaron en gasto corriente y no en gasto de inversión. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile de la FEN. Gracias, Jorge, por este contacto, por este espacio, diálogo con Canal 24 Horas. Buen día. No, gracias a usted y un gusto como siempre. Buenos días, gracias.